Bienvenidos a la asignatura de Proceso del Español como Lengua Extranjera. Hoy vamos a trabajar la unidad 7, Principios y Criterios para el Análisis de Materiales. Como habéis podido leer en el libro de Susana Pastor, en toda la parte correspondiente a enfoques y metodología, ella termina diciendo que conocer y saber de qué van los métodos y los enfoques va mucho más allá de una mera estudio o análisis de los mismos, porque repercute en los materiales y en la formación del profesor como profesión dentro de su profesión, ¿vale? Luego la unidad 7, Principios y Criterios para el Análisis de Materiales, es una unidad muy interesante en tanto en cuanto recoge todos esos métodos y enfoques de los que hemos venido estudiando. Bien, el objetivo de estas sesiones, como ya sabéis, es la de orientaros y ubicaros en el tema que vamos a trabajar. La unidad 7 tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de los materiales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las pautas y criterios para el análisis de los mismos. Os he dejado en el aula material creado por Pilar Melero para Didactired, que es una página de didáctica del Instituto Cervantes, para que reflexionéis sobre el enfoque metodológico que subyace en los materiales. Conceptos claves, como hago de forma habitual, en el aula os dejo un glosario de conceptos clave que os ayudarán en vuestro aprendizaje y que están directamente relacionados con la materia de estudio. Dichos conceptos nos servirán para integrar la terminología de la materia y nos hacen referencia a otros datos que son muy interesantes. Por ejemplo, como conceptos clave tenemos materiales curriculares o materiales didácticos, actividad de aprendizaje y actividades de lengua, actividades de estrategias de comprensión, actividades de estrategias de expresión, actividades de estrategias de interacción, lo que es interacción, etc. Bien, los materiales curriculares o didácticos son recursos que se emplean para facilitar el proceso de aprendizaje. Constituyen, por tanto, un componente más del currículo que estudiamos en la unidad 6, por lo que se requiere que mantengan una coherencia con el resto de los elementos curriculares, es decir, con los objetivos, con los contenidos, con la metodología y la evaluación de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, los materiales curriculares forman parte de ese currículo. Luego hay que tenerlos en cuenta y hay que ser coherentes cuando se trabaja con ellos y hay que ser coherentes incluso cuando se realizan materiales didácticos. Todos los manuales y materiales de L que encontramos en el mercado tienen como objetivo que los alumnos aprendan la lengua y su cultura. La forma que tienen de acercarse a este proceso de aprendizaje puede diferir mucho de unos materiales u otros. El enfoque del que parte un manual, es decir, la teoría lingüística y la teoría del aprendizaje, o simplemente el que se debe enseñar y cómo se debe hacer, marca el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores y alumnos que trabajan con él. En los métodos llamados de traducción gramatical, los textos literarios constituían la base principal de los materiales de clase. Los métodos audiolinguales, que también lo estuvimos viendo, por el contrario, pusieron en boga los materiales visuales, el magnetófono, los laboratorios de idiomas, todos ellos orientados a proporcionar al profesor buenos modelos de lengua para sus alumnos. Por último, con los enfoques comunicativos actuales, destacan la importancia de usar materiales auténticos para la realización de actividades o tareas que emulen usos reales de la lengua. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta cómo esos enfoques y métodos influyen en la creación de materiales para que nos muestren la lengua de una forma natural, para servir de input para aprender una lengua, vamos a contestar una serie de preguntas en relación con los materiales. Por ejemplo,
¿Cómo nos acercamos a un manual? ¿Qué material usamos en nuestra clase de español? Bien, ante esto puedo decir que cuando nos acercamos a un manual de español, por primera vez, usamos el primero que nos dan, el que nos proporciona la institución, el que tenemos en nuestra casa porque nos lo han dado en alguna conferencia, en algún ciclo de ponencias o prácticas que hemos hecho. Usamos muchas veces el primero que tenemos en las manos y a veces miramos un poquito pues si son materiales que tienen muchas o pocos ejercicios, porque creemos que el que tenga muchos ejercicios nos va a ayudar a que los alumnos trabajen eso que queremos enseñar, porque no se nos olvide cuando nos ponemos por primera vez a dar clase, llevamos un libro que tenga muchos ejercicios y que realmente vengan esos conocimientos que nosotros queremos enseñar. Se nos olvida, o aún no hemos reflexionado cuando somos profesores principiantes, no hemos reflexionado en que el profesor, su característica no es la de tener muchos conocimientos y mostrárselos al alumno, sino la característica del profesor o la finalidad o el objetivo del profesor es proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para usar la lengua de manera natural. Vale, pues una de las cosas que hacemos que nos tenemos que preguntar es cómo nos acercamos a ese manual. ¿Cuál es el primer contacto que tenemos con él? ¿Vale? Como os he dicho, muchas veces lo que hacemos es usar materiales que nos impone la institución o a veces usamos materiales según nuestros principios metodológicos y didácticos, porque pensamos es mejor un método moderno, un método o un enfoque que tiene que ver con las tareas o los proyectos, porque he oído hablar y eso está muy bien, eso del aprendizaje cooperativo, pero usamos a veces los manuales sin tener mucha idea de lo que subyace detrás de esos manuales, ¿no? Otra de las preguntas que nos solemos hacer es, ¿utilizamos el manual que más favorece a nuestros alumnos? Bien, cuando nos hacemos esta pregunta empezamos a rechazar los materiales que hay en el mercado y empezamos a crear material de forma compulsiva. Porque pensamos, no vale para nada, los materiales que utilizamos de editoriales o que han elaborado otras personas no llegan a tener ese tipo de actividades que yo quiero meter en el aula, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de si utilizamos el material que más favorece a nuestros alumnos o qué material usamos en la lengua, ya nos estamos planteando una serie de preguntas que tienen mucho que ver con que reflexionamos sobre lo que está pasando en el aula, ¿no? Entonces decidimos rechazar el material y crear nosotros nuestros propios materiales, pero no es tan fácil. Se crean actividades, pero una cosa son las actividades sueltas que nosotros creamos porque va a beneficiar al alumno que tenemos en el aula, y otra cosa son las que vienen bien porque forman parte del proceso, ¿vale? No olvidemos que hay muchos tipos de materiales. Hay materiales de trabajo, como son las cartulinas, las tijeras, el papel de colores, los audios. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es un material para que el alumno trabaje con la lengua, ¿vale? También tenemos materiales de consulta, como los diccionarios, los mapas, las fichas de gramática. Son materiales que hay que tener en cuenta. También hay materiales de apoyo, como una pelota. Una pelota es un material de apoyo que normalmente la utilizamos para dinamizar una actividad, ¿vale? Acordaos que un profesor siempre en un aula establece una secuencia de actividades antes de la clase,
actividades durante la clase y actividades al final de la clase. Bueno, pues la pelota es un material de apoyo que es una herramienta, un elemento que invita a dinamizar al juego, ¿vale? Luego son materiales de apoyo, la pelota, por ejemplo. Y luego están los materiales didácticos. Los materiales didácticos que son los que estamos trabajando aquí, que son los formados por materiales o documentos auténticos o creados por nosotros, donde hay actividades de comprensión oral y escrita, ¿vale? Luego materiales tenemos muchos, ¿vale? Pero hay que saber por qué los utilizamos, cuándo los queremos utilizar y qué teoría de aprendizaje subyace dentro de en ese material que nosotros vamos a llevar al aula. Y por último, una pregunta que siempre nos hacemos es necesario utilizar el manual en el aula? ¿Se necesita un manual en el aula? Bueno, mucha gente nos dirá que no es necesario utilizar el manual en el aula porque los alumnos trabajan de forma cooperativa, hacen por tareas, buscan ellos información sobre lo que se va a trabajar a través de las tecnologías, etcétera, y que no es necesario utilizar un manual en el aula. En otras ocasiones, otros, sin embargo, necesitan utilizar un manual en el aula. Bien, si me preguntáis mi opinión, diré que los manuales es un referente muy importante en una clase de lenguas, porque muchas veces el estudiante necesita saber que el aula es un espacio para hablar, para comunicar, para interaccionar, pero que cuando se va a casa, en el libro, en el manual, tiene esa parte que él necesita saber que está ahí. Estoy hablando de la forma de la lengua, de los verbos, de la gramática, de ese vocabulario que se aprende. Y entonces el estudiante le gusta tener el libro porque ahí está eso que es la herramienta básica para que él pueda hablar y para que él pueda interiorizar. Además, los manuales suelen tener ejercicios de interiorización de lo que se ha hecho en clase, de lo que se ha aprendido, y al alumno le interesa, le gusta sentirse cómodo porque sabe que lo va a encontrar en el libro. Por eso creo que es necesario utilizar un manual en el aula, un manual de guía en el aula. Bien, la elaboración de materiales curriculares se concibe, por tanto, en función de diversos factores, en función de los objetivos de aprendizaje, en función de las necesidades de los alumnos, de los procesos mentales que se quieren fortalecer o el medio social en que se utilizan. En consecuencia, no puede hablarse de materiales didácticos buenos ni malos a priori, sino de materiales más o menos adecuados a la propuesta docente que se persigue desarrollar. En la actualidad han proliferado muchísimos materiales L, sobre todo a partir de los años 80, sobre todo 90, ¿no? Y cada vez os puedo decir, como docente que lleva en el mundo L muchos años, que esos materiales cada vez son mejores, mejores en todos los sentidos, de referencias visuales, de fotografía, de elementos que hacen o propician la autonomía del estudiante y que están pensados para satisfacer las necesidades del estudiante. Hemos hablado muchas veces de un enfoque ecléctico, pero ese enfoque ecléctico tiene que recoger esos ingredientes necesarios para que el alumno pueda aprender la lengua de forma natural, pueda comunicarse con la lengua, ¿vale? Con lo cual, en estos momentos los materiales L han proliferado mucho, son buenos todos los materiales, llevan detrás una reflexión de la lengua, una reflexión de aula
que se plasma en ellos y que muchas veces los profesores no atendemos, y que mi consejo es que cuando os acerquéis a un manual L, realmente reflexionéis y penséis qué me está ofreciendo este manual, cuál es el objetivo, qué teoría de aprendizaje subyace en él, cuál es la secuencia que establece y sobre todo que seáis coherente con ese material, con vuestra forma de enseñar y con lo que lleváis al aula. Por eso yo decía al principio que los materiales L forman parte de ese currículo, ¿vale? Luego tienen que ser coherentes. Yo siempre digo, y hay una clave muy interesante para el profesor L, y es que el profesor siempre tiene que estar convencido de lo que hace en el aula, muy convencido de lo que hace en el aula, porque si no, no es capaz de transmitir en el aula lo que quiere llevar a ella, lo que quiere enseñar, lo que quiere que ocurra en el aula. Un ejemplo claro que os puedo poner sobre esto que estoy diciendo es, pues ya sabéis que los enfoques más comunicativos o a partir de los enfoques más comunicativos se introducen elementos como una pelota como elemento dinamizador, como la música para aprender contenidos gramaticales. Yo recuerdo que tenía un amigo profesor que para él era impensable pensar en una actividad con música, ¿no? Y que a partir de la música, de la letra de esa canción, se pudiera proyectar una clase, se pudiera enseñar un contenido gramatical. Bien, si no crees en eso, no lo hagas porque los alumnos lo notan, ¿vale? Tienes que creer en lo que estás haciendo, tienes que sentirte identificado con el libro, sentirte identificado con la metodología, ser coherente con ella. Ese es mi consejo como profesora de lenguas cuando os acerquéis a un manual y cuando ese manual le llevéis al aula y cuando estéis dentro del aula. Ser coherente con lo que estáis haciendo. Bien, y ahora os voy a hablar de los principios principales requisitos a tener en cuenta en la selección de una serie de manuales. En primer lugar, la coherencia con respecto al proyecto educativo. Esto es, con las opciones metodológicas, papel que el profesor desea asumir con objetivos, contenidos y procedimientos de aprendizaje. Otro principio será adecuación a las necesidades de los aprendientes y del contexto de aprendizaje. Significatividad, de tal forma que los materiales consideren los conocimientos, intereses y valores de los estudiantes. No olvidéis que el aprendizaje significativo es muy importante. Impulso de la autonomía, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Fomentar la autonomía del estudiante es otro de los valores esenciales para la enseñanza de L. Flexibilidad y adaptabilidad a la multiplicidad de acontecimientos que tienen lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la diversidad de aprendientes, en el sentido de que los materiales no han tomado de antemano todas las decisiones propias del desarrollo curricular. Equilibrio en el tratamiento de los distintos contenidos del currículo, conceptos, habilidades, actitudes, espacio dedicado a cada destreza lingüística. Graduación didáctica del material a lo largo de todo el proceso del aprendizaje. Esto hay que mirarlo siempre cuando elijáis un manual. Autenticidad de las muestras de lengua y de las actividades de comunicación. Muy importante, la muestra de lengua tiene que ser real y auténtica. Contextualización por referencia a una situación de comunicación. Ya oísteis a King Griffin hablar de la contextualización en el aula, la contextualización ante ante la competencia comunicativa. También habló de ello Jane Arnold en las conferencias, ¿no? Claridad en la formulación lingüística de las instrucciones, ¿vale? En primer lugar, todas las instrucciones que demos en el aula tienen que ser claras, tienen que ser concisas, tienen que orientar
al estudiante, no tienen que hacerle un lío, ¿no? Todo lo contrario, tiene que ser algo dinámico, algo claro, para que él pueda trabajar. Luego, los principales requisitos para tener en cuenta a la hora de seleccionar un material serán entonces la coherencia, la adecuación a las necesidades de los alumnos, la significatividad, el impulso para la autonomía de aprendizaje del estudiante, la flexibilidad y adaptabilidad de las actividades que se llevan al aula, equilibrio en los contenidos, graduación de las actividades, graduación didáctica del material, autenticidad en las muestras de lengua, contextualización y claridad en las instrucciones que hagamos. Para finalizar, os voy a citar a Martín Peris, cuando decía que la relación entre materiales y práctica de aprendizaje está siempre mediatizada por la intervención activa del grupo de usuarios, es decir, por la intervención activa del profesorado y del alumno que los interpreta cada vez que los utiliza. Nada más. Muchísimas gracias y nos vemos virtualmente en la siguiente sesión.